Los siguientes géneros que vamos a estar compartiendo en este video son el género de la poesía y el género de la sabiduría o lo que conocemos también como la literatura sapiencial. Entonces, veamos algunas claves que necesitamos tener para interpretar estos géneros. En primer lugar, comencemos como siempre definiendo qué son los salmos. En este caso, podemos definir los salmos como una amplia colección de alabanzas y oraciones escritas tanto por músicos como poetas hebreos durante diferentes épocas y etapas de la nación de Israel. Son una expresión sincera y genuina hacia el Creador desde los diferentes tipos de emociones que un ser humano puede experimentar en la vida. Podemos encontrar en los salmos emociones como la alegría, la paz, la seguridad, la confianza, la admiración, pero también en los salmos podemos encontrar emociones como dolor, tristeza, angustia, desesperación, incertidumbre. Tanto Israel como nación, como la iglesia primitiva, se apoyaban en estas colecciones para conectar con Dios y adorarlo. Entonces, básicamente en los salmos encontramos registros de diferentes alabanzas y oraciones que el pueblo de Israel por mucho tiempo estuvo componiendo y realizando en sus escenarios litúrgicos también. Es importante resaltar que los salmos tienen características importantes. Número uno, los salmos debemos comprenderlos principalmente como poesía hebrea, ¿sí? Y por eso no podemos interpretarlos de la misma forma en la que interpretaríamos un libro del Nuevo Testamento, por ejemplo, o un libro histórico. La poesía hebrea tiene algunas características importantes. Número uno, la concisión. Número dos, el alto nivel de estructura. Y número tres, el uso de imágenes metafóricas. ¿Por qué es importante tener esto en mente? Porque recuerden que cada género tiene sus propias reglas. Así que dentro de las reglas que debemos tener presente al momento de interpretar los salmos es entender que funciona como poesía, ¿ok? Ahora no es una poesía moderna. Si usted utiliza los parámetros de poesía moderna o los parámetros de poesía moderna en español para interpretar los salmos, no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de parámetros muy diferentes. La poesía hebrea tiene sus propios parámetros, entre esos los que acabamos de mencionar. Con la concisión nos referimos a que los poemas, ¿verdad?, utilizan una mínima cantidad de palabras en la poesía hebrea y estas palabras se escogen en la poesía hebrea con mucho cuidado de acuerdo al impacto y al vigor que estas palabras puedan transmitir, ¿sí? Número dos, la poesía hebrea maneja una estructura muy, pero muy particular. Tienen diferentes estilos para organizar la forma en la que van a presentar el poema o la canción o la oración. El texto se estructura en varios versos poéticos y no como en nuestra poesía moderna que generalmente se organiza en frases y párrafos, ¿sí? El paralelismo es el rasgo más característico de la poesía hebrea, en este caso del Antiguo Testamento. Lo usual es que un pensamiento se exprese en dos versículos, ¿verdad? A veces puede ser más, obviamente, pero generalmente una idea se transmite, un pensamiento se transmite a partir de dos versos, ¿ok? Y este paralelismo puede presentarse de diferentes maneras. Hay paralelismos donde el segundo verso refuerza lo que el primero está diciendo. Hay paralelismos donde el segundo verso es un contraste de lo que se está diciendo anteriormente. Entonces, dependiendo de lo que establezcan las oraciones, ¿verdad? Podemos notar qué tipo de paralelismo, a qué tipo de paralelismo corresponde. ¿Ok? En la sección de recursos de este módulo le estaré compartiendo un video que explica con un poco más de detalles cuáles son los tipos de paralelismo que encontramos en la poesía hebrea. ¿Cómo interpretamos los salmos? ¿Qué debemos tomar en cuenta para interpretarlos? Bueno, número uno, es importante que aprendamos a identificar el tipo de salmo al que estamos acercándonos. Es un salmo que tiene un propósito de manifestar alabanza, de manifestar agradecimiento. Es un salmo que está presentando un clamor, un ruego. Es un salmo que está presentando dolor o incluso que está en una especie de debate con Dios. Entonces, ¿qué tipo de salmo estamos leyendo? Número dos, identificar la idea que está detrás del lenguaje figurado. Recuerden que la poesía hebrea tiene una carga figurativa muy alta
y no toda la poesía podemos interpretarla de forma literal, evidentemente. El género poético no nació con el propósito de que usted lo entienda de forma literal. Entonces vamos a encontrar diferentes expresiones en los salmos, como haciendo referencia a Dios como una roca o como un león, y evidentemente no podemos interpretar eso de forma literal. Entonces tenemos que centrarnos en qué idea se está transmitiendo a través de esta figura literaria. Número 3, debemos identificar el tipo de paralelismo que hay entre los versos que estamos estudiando. Y número 4, aprender a conectar con el lenguaje emocional del salmo. Esto es muy, pero muy importante, porque la poesía, el canto, tiene como propósito principal conectar emocionalmente con Dios, en este caso en el contexto de los salmos, ¿verdad? Pero también como son documentos que fueron escritos para que Israel reflexionara en ello y lo utilizara como un mecanismo también para acercarse a Dios. Entonces, estos salmos tienen la intención de que usted, como lector de ellos, haga el ejercicio mental de conectar con la emoción que está ahí manifestada. Y esto es importante porque de alguna manera son recursos que nosotros podemos tener para tener conversaciones con Dios más profundas y acercarnos a Dios desde las diferentes experiencias de vida que nosotros tenemos. Generalmente, uno de los errores más comunes que cometemos es que creemos que por ser cristianos, la única emoción válida que un cristiano puede sentir es la alegría. Si no estás alegre, entonces estás en pecado, porque en Cristo deberíamos estar todos felices. Pero no, la Biblia reconoce la importancia de nuestras emociones. Y los salmos son un ejemplo claro de esto, un ejemplo de cómo nosotros como seres humanos pasamos por diferentes etapas de nuestra vida, diferentes experiencias que generan impactos diferentes en nuestra vida, y esas emociones debemos canalizarlas también en Dios, debemos acercarnos a Él y conectar con Dios de una forma emocional, sincera, real. Y eso es parte de lo que muestran los salmos y lo que reflejan. Entonces, todo eso, todos estos elementos debemos considerarlos para poder interpretar de forma correcta los salmos, o de la forma más sana posible los salmos, porque más que interpretación, también los salmos tienen más este objetivo de que conectemos con la parte emocional, y que podamos llevar o trasladar esa parte emocional, canalizarla con Dios, dependiendo de cómo nos sintamos, que podamos expresarle a Dios lo que realmente estamos pasando, ¿no? Entonces, los salmos tienen mucho esa característica emocional. Por otro lado, encontramos también la literatura sapiencial o la literatura de sabiduría. Esta literatura podemos definirla como un compendio de valiosas reflexiones acerca de lo que es la vida piadosa dentro de la cosmovisión hebrea en el Antiguo Testamento, ¿no? Estos fueron escritos justamente para ayudar al lector a desarrollar un carácter piadoso, aprender a diferenciar lo que es sabio y lo que es negativo, lo que es malo, ¿sí? Lo que es perjudicial. El lector atento y receptivo en esta literatura aprenderá a tomar sabias decisiones en el turbulento mercado de la vida. Imaginémonos que la vida es como un supermercado enorme, gigante, donde tú consigues infinidad de opciones, ¿sí? Y muchos productos de muchas marcas con diferentes funciones. Tú entras a un supermercado y tú no puedes comprar todo, al menos que tengas muchísimo dinero y compres todo el supermercado y te lo lleves todo, pero con todo y eso, ¿para qué necesitarías todo eso, no? Entonces, la literatura sapiencial nos invita a considerar que la vida es como un mercado gigante donde tú tienes que aprender a tomar decisiones. Hay decisiones que vas a tomar que no te van a llevar por un buen camino, hay decisiones que sí, y esta literatura es como una ilustración de, hey, mira, observa este tipo de decisiones, mira las consecuencias de esto, mira lo que pasa cuando haces esto, mira lo que pasa cuando haces lo otro, mira cómo te va si vives de esta manera, mira cómo te va si vives de la otra, considera las opciones que tienes y aprende, utiliza esto como referencia para diferenciar en tu vida qué tienes que hacer que te beneficie más, que sea mejor para ti, ¿no? Entonces, sugiere que la vida piadosa conlleva la toma de decisiones con sabiduría, y de este modo vivir de un modo necio o ingenuo
es reflejo de una vida impía. Pues en esta literatura encontramos libros específicos como los Proverbios, Job, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Entonces, esta literatura es muy, pero muy interesante, pero al mismo tiempo necesitamos comprender bien cuál es la característica que tiene esta literatura, ¿verdad? Para que no cometamos algunos errores muy comunes al momento de interpretar este tipo de textos. Número uno, debemos considerar que la mayor parte de la literatura sapiencial es poesía también, ¿sí? Solo que este tipo de poesía tiene más un estilo racional que emocional. Eso es muy importante que lo diferenciemos entre los salmos y la literatura sapiencial. Tiene una estructura también similar, paralelismos y todo esto que mencionamos en la parte de los salmos, pero la literatura sapiencial no se enfoca en conectar emocionalmente con el lector, sino a nivel racional, es decir, hacerte pensar, hacerte analizar, considerar y ver si eso es factible para ti o qué estás haciendo mal, ¿no? Entonces, en el libro de Job encontramos algunas secuencias cortas narrativas. En Eclesiastés encontramos más prosa, pero el resto del material se nos presenta más en forma de poesía, en la mayor parte. Muchos de los versículos de Eclesiastés y la mayor parte del texto de Cantar de los Cantares se expresan mediante paralelismos también. Entonces, recordemos esto, que dentro de esta característica, entonces está el hecho de que no podemos tampoco llegar con los libros sapienciales y querer interpretar todo de forma literal o interpretarlo de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, bueno, otras características que encontramos es que el acento de la literatura sapiencial, especialmente en el libro de Proverbios, recae más en la razón y no tanto en los sentimientos. Lo que mencionábamos hace un rato, no es tan emocional, es más racional. Eh, en Proverbios se usa menos el lenguaje figurado, pero en Cantar de los Cantares es distinto, porque Cantar de los Cantares se enfoca más en un lenguaje poético, pero que invita a la reflexión en torno a lo que es una relación apasionada de pareja, ¿no? Así que el Cantar de los Cantares sí se enfoca un poco más en conectar emocionalmente con la audiencia, por eso utiliza más lenguaje figurado. Pero en forma general, ¿verdad? Ahí debemos considerar las diferencias entre cada uno. Por eso vamos a ver rápidamente de forma general los diferentes libros y el enfoque que tienen para que podamos tenerlo presente al momento de interpretarlos. Vamos con el libro de Proverbios. Proverbios nos presenta las normas de la vida de un modo más racional y ordenado. Los proverbios que se consignan en el libro no son universales. Esto es importante que lo tengamos bien, pero bien claro. No son universales. ¿Qué quiere decir esto? Que no son leyes inmutables. Eh, Son cosas que probablemente van a pasar si se cumplen ciertas condiciones, ¿verdad? Pero no es que sea una ley universal. Son más bien como normas de vida, cosas que generalmente pasan, pero no todo el tiempo pasan, ¿ok? Entonces, desde la perspectiva de Proverbios, Dios ha establecido un mundo racional y ordenado en el que las cosas tienen una lógica, ¿sí? Y pues 2 más 2 son 4. Si vive de esta forma, el resultado va a ser este. Si vive de esta forma, el resultado va a ser lo otro. Entonces, es bastante racional y bien lógico, pues, en lo que presenta. Sin embargo, recordemos, no son leyes inmutables, son más bien normas de vida. En nuestra cultura, nosotros también tenemos proverbios, ¿verdad? Y sabemos cómo interpretarlos. Esto es importante que lo consideremos, porque recordemos que no estamos hablando de leyes inmutables. Entonces, nosotros tenemos proverbios también, tenemos expresiones proverbiales en nuestros tiempos que nosotros sabemos que no las podemos interpretar de forma literal todo el tiempo, o que tampoco podemos pensar que siempre es así, ¿no? Hay una famosa frase, ¿verdad? Que dice algo así como: el que madruga, Dios lo ayuda, por ejemplo. Ese tipo de expresiones son proverbiales, y sabemos que la idea que está detrás de esta frase es el hecho de que la persona que es diligente, que se para temprano, que hace todo de manera responsable, le va bien en la vida. Pero usted podrá decir, o habrá visto casos, ¿verdad?, de personas que les toca levantarse muy temprano por el trabajo que tienen y no pareciera que le va muy bien en la vida, ¿verdad? Entonces,
usted puede decir como que no, esa frase es falsa, eso es mentira, sí. Pero es que hay personas que se levantan temprano porque tienen una rutina específica y hacen las cosas de manera bien diligente y les va bastante bien. Entonces, usted sabe que no es una regla, pero que sí es un factor que determina en gran parte el éxito de una persona. Entonces, lo mismo pasa con los proverbios del Antiguo Testamento. No podemos ir buscando promesas en los proverbios porque no es un libro de promesas. No podemos ir buscando leyes en proverbios porque no es un libro de leyes. Son normas de vida de cosas que generalmente pasan, pero que no todo el tiempo necesariamente pasan. Por otro lado, tenemos el libro de Job que, a diferencia de Proverbios, no muestra una vida o un sistema de vida tan lógico, porque nos presenta más bien un escenario contrario donde parece que una persona que vive de una forma muy diligente no le va nada bien, cosa que Proverbios establece que hey, generalmente el que hace las cosas conforme a la voluntad de Dios le va bien. Entonces, el libro de Job nos presenta esta excepción a la regla y nos dice, miren, en ocasiones la tragedia viene y golpea a las personas que son sabias, que son justas también, que son trabajadoras. Y aunque Dios no nos revela las razones por las que esto pasa, ¿verdad? Sí podemos conectar con Dios en medio de esta situación. Entonces, ese es un elemento importante de Job. Cantar de los Cantares, entonces se enfoca, ¿verdad?, en la relación matrimonial, por eso es mucho más emocional. Y Eclesiastés, en Eclesiastés se consigna una búsqueda intelectual del sentido de la vida, ¿no? Eclesiastés registra numerosas excepciones a la tesis del mundo ordenado que presenta Proverbios también. Este pensamiento lógico, racional, muy sabio, dice Eclesiastés, puede ayudarnos en el día a día, pero el sentido de la vida al final requiere de una relación íntima con Dios. Entonces, es el enfoque diferente que le da Eclesiastés en comparación con Proverbios. Entonces, ¿por qué es importante tener todos estos elementos en mente? Porque recordemos, la literatura sapiencial en general no representa entonces un conjunto de leyes o de cosas que van a pasar, premoniciones de lo que va a pasar, sino más bien son normas de vida que nos invitan a considerar las decisiones que tomamos de forma sabia.